Es una bebida nacional muy tradicional de nuestros aborígenes, conocida más como la champaña boyacense. La chicha es algo bien original, algo tradicional de tiempos muy antiguos, ¿no? Maíz fermentado y emborracha. No sé, ¿nos colzaron? Él no toma chicha. La chicha es una bebida bronceada, como la de chontaduro, la de maíz. La chicha para mí es la bebida autóctona del Chorro de Quevedo, es algo es una bebida artesanal, muy deliciosa y pues algo bien acá del Chorro de Quevedo. Cuando es la chichería, usted va y ve gente emborrachecida, golpeándose, agrediéndose. ¿Qué chicha es esa? Esa es la chicha que le quedó al blanco, al mestizo, o a lo que nosotros decimos al güero. La chicha se puede tomar en vaso de vidrio y no es muy agradable tomarla en vaso. Se toma en totuma de cada vaso porque la chicha coge mejor sabor. Pero la Secretaría de Salud molesta mucho porque se tome en totumas. Entonces ellos obligan a que uno las tome, la venda en vasos plásticos. Entonces no es lo mismo el sabor de la chicha. Pero ya cuando la gente está prendida en su totuma, como dicen, echan sus totumaditas de chicha. Lo único malo de esa chicha es que llega gente que, por decir algo, son bebedores. Entonces piden una botella de chicha, una caja de aguardiente, una colombiana y le echan de toda la chicha. Entonces la chicha les hace daño. Y ellos dicen, no, esa hijo de puta chicha fue la que me hizo daño. Y no piensan en ese revuelto que lo hicieron. Para que la chicha no le haga daño, tienen que tomársela pura como viene. Existe la anécdota, o la historia mejor, que al pie de la Catedral de Bogotá existía una famosa, y existió hasta más o menos 1930, una famosa chichería que se llamaba La Botella de Oro. Y era muy conocida porque los congresistas, cuando terminaban sus sesiones en el Congreso, se reunían allí a tomar chicha. Y al mismo tiempo los obreros, cuando terminaban su jornada de trabajo, también iban allí y tomaban chicha. En la carrera sexta, con calle 32, se formaron 3 chicherías, ya como fábricas grandes de chicha. Ya la vendían en toneles, la vendían en las diferentes tiendas que existían en Bogotá, porque eso era a nivel Bogotá donde la distribuían ellos. La mandaban mucho para Las Cruces, aquí en la misma Perseverancia, en San Martín. Y era una grande fábrica que el propietario de esa fábrica era el doctor Alfonso López Pumarejo. Esa fábrica se llamaba La Campana. Duró hasta el año, diga usted, como hasta los años 60 duró La Campana aquí en el barrio. Y esa era distribuida en carrotanques como los del agua hoy en día, en los carrotanques de eso. Ahí era distribuida en todo Bogotá. La chicha, como se volvió posteriormente en la colonia y luego en la República, en un canal de una euforia que alteraba indudablemente a través de los alcoholes, alteraba el sentido y el comportamiento de las personas, que terminó detonando en problemas de índole social y de índole en violencia. En los años 40 ya estábamos en el proceso de violencia política en el país, que fue una guerra civil no declarada en la cual los colombianos nos matábamos por un color partidista.
Y esto va a tener un punto culminante que es el 9 de abril de 1948, cuando ocurre el famoso Bogotazo, el asesinato de Gaitán. Uno de los factores que más contribuyó a la sublevación y al odio, en fin, fue el consumo de chicha, porque la chicha, como todo producto alcohólico, estimula a las personas. Y entonces el pueblo, digamos, empezó a consumir rápidamente chicha. Eso, el alcohol tiende a estimular a la persona, le da valor, le quita un poco el sentido de la raza. Bueno, con la chicha he tenido, digamos que desde dos puntos de vista he tenido contacto con la chicha. Digamos lo que es desde la universidad, que bueno, mi universidad queda muy cerca al Chorro de Quevedo, entonces ese fue como el primer contacto que tuve. Y el segundo punto de vista que tuve contacto con la chicha fue aquí con la organización hace más o menos 3 años, en una salida que tuvimos a Sumapaz. Entonces era un encuentro con la madre tierra, con la madre naturaleza, y entonces la chicha es como el líquido sagrado para los muiscas, lo fue antes, lo es ahora. Desde el primer momento, allá en el vacío, se manifiesta la fuerza sagrada de la mujer, que es la fuerza del amor. Y se genera un sonido allá en forma de lo que hoy tenía el sonido de la serpiente cascabel. Y ella hace que se mueva la fuerza del Padre, que es la sabiduría. Y desde ese primer momento viene lo que es la ley de origen. Chi, mujer, cha, varón. Fuqua es el nombre en la lengua nuestra. Y Fuqua es lo magnánimo, lo sagrado, lo armonioso y la palabra dulce. De ahí se crea el primer hijo espiritual llamado Chiminigagua. Y ese hijo espiritual Chiminigagua trae las semillas de haba y la semilla de quinoa. Haba, maíz, quinoa, lágrima del sol. Y esa semilla sagrada la trae el gran espíritu de Chiminigagua en su mochila. Chi-cha representa unión, hombre-mujer, el inicio de la humanidad. Es el producto de la fuerza de la madre tierra. Está presente desde que nacemos, regalo sagrado para los muiscas. Ellos tenían una tradición que viene incluso desde el Perú, de cómo ese maíz también podía ser un camino, un medio de comunicación con sus dioses. Ellos lograron a través de la experiencia producir los alcoholes de la fermentación del maíz y con esos alcoholes ir produciendo una bebida que en sus fermentos y en sus alcoholes los ponía en un estado que llama a algunos expertos de conciencia alterada. La chicha es una bebida sagrada para los muiscas. Hay diferentes chichas, no solamente la chicha es de maíz, hay chichas que son de
por ejemplo, la chicha de tabaco, que es un ritual especial y sagrado para limpia de espíritu. La chicha es chicha ceremonial, hay chicha de ceremonia, chicha de festividad y chicha sagrada de matrimonio o de la familia, de la casa. Esa chicha es especial y no se podría explicar públicamente qué es. Ahorita la chicha también la utilizamos mucho para rituales, puede ser de sanación, la utilizamos para rituales de cambio de luna, y la chicha también se utiliza para ofrecer de pronto a la naturaleza, a la madre tierra, como muestra de nuestro agradecimiento por lo que ella nos puede brindar a nosotros. La primera mata que salió por sí sola fue el maíz. El maíz creció y fue el alimento de la propia tierra. Él crecía, moría y gracias a eso empezó a salir hierba, empezó a salir todo esto, ya dando como el espíritu de la planta del maíz empezó a dar la vida. Entonces ya faltaba algo importante, que era pues los animales y demás. Después de eso ya llega nuestra madre, que la podemos encontrar acá, la diosa Luna o la diosa Chía, que llega y su misión era la mujer de los pechos desnudos, era salir de una laguna, que era la laguna de Iguaque, aquí en nuestra cultura. Y ella tenía que llegar a poblar el mundo. Resulta que ella se unió con Chiminigawa, el dios Sol, y empezaron a crear los hijos. Ella por cada parto tenía 12 a 15 hijos, del cual ella llegaba, los alimentaba con chicha. Es un trabajo básicamente de las mujeres, ¿no? Son las que preparan la chicha. La mujer es la encargada de preparar la chicha, según la cultura, ¿no? Ya aprendiendo ya a hacer la chicha. Es como te la traducí, esa es la forma. De que los niños estén ahí para que, o la niña esté ahí para que ella también sepa cómo hacer la chicha, aprenda. La chicha tiene una historia muy antigua. Por una parte, la chicha fue una bebida original de los aborígenes, una bebida que se usaba ya en la sociedad precolombina y en donde tenía una serie de funciones culturales. Por una parte era un producto ritual que se utilizaba para ciertas ceremonias, para ciertas fiestas. Además era un producto que servía para las fiestas, para las celebraciones y se convirtió finalmente en un producto de la vida diaria. La chicha también hay gente, por eso les digo, eso depende de la gente que prepare la chicha. Porque hay gente que le echa cerveza a la chicha o le echa aguardiente. Pero entonces para eso ya como que pierde la esencia. No es como hacerla así que sea natural. Que la no propia. Propia, sí. Eso no, porque hay gente que le echa cerveza. Dicen, no, pues echémosle cerveza para que se fermente más rápido. O le echan aguardiente. Y esa chicha también hace daño. O sea, no tenemos, porque nosotros la hacemos y sabemos que eso hace daño. En cambio, lo que nosotros, como la preparamos, no hace daño. Porque se cocina todo, digamos, cuando es con miel o panela, se cocina todo. Como antiguamente, eso es que hay muchas formas de hacer chicha. Digamos, hay otra forma, digamos, de se parte el maíz y se revuelve con la miel o la panela y se envuelve en hojas de chisgua y se entierra. Esto se deja fermentar allá como unos 15 o 20 días. Se saca, se muele y se hace la mazamorra. Y eso queda una chicha, pero bien especial. La chicha se ve desde diferentes formas espirituales o comunitarias. Entonces la chicha circula a través de los círculos de palabra, como los ríos circulan a través de la naturaleza y van al mar, a la Gran Totuma. ¿Sí? Todas las chichas van allá, todos los ríos van allá. Entonces los círculos de palabra son unidos por la palabra, por la chicha de las abuelas. Entonces el grupo de mujeres están trabajando la chicha. Entonces en cada uno de los círculos
la chicha se vuelve un elemento de unión, un elemento de poder, un elemento de fuerza. La chicha ha tenido mucha persecución desde la época de los españoles. Vinieron, la primera vez que la prohibieron fue en 1800, algo no me acuerdo ahorita la fecha. Los españoles traían un trago que obviamente los indígenas no se lo tomaban. Y algún oidor le echó la culpa a la chicha y comenzó la persecución contra la chicha porque los indígenas, los nativos no consumían el trago que ellos traían. Entonces ahí empezó la persecución por la chicha. Desde el mismo momento que nuestros ancestros, nuestros abuelos tuvieron que comenzarla a esconder, porque aquí la capital sacó una bebida que no le beneficiaba mucho, que la gente indígena siguiera tomando su chicha pues por promocionar pues la bebida de ellos. Entonces a partir de esa época, que fue hace, digámoslo así, pues yo pienso, ¿no? Según las leyendas que cuentan los ancianos, hace unos 50, 60 años, la persecución que se le hizo al indígena por hacer chicha. Entonces llegaba un tal resguardo, que no sé, pues yo me imagino ahorita que el resguardo era como la policía. Entonces llegaba y allanaba las casas para mirar quién tenía chicha, y el que tenía chicha entonces era llevado y lo ponían preso. Después de hacer una campaña y desde el Ministerio de Salud Pública publica un libro que fue muy conocido entonces, que se llamaba La guerra contra la chicha, en la cual se empieza a demostrar la necesidad de no seguir consumiendo chicha. Tan pronto el doctor Alfonso López dejó esta fábrica de chicha, pasó a ser nociva para la salud, a pesar de que ellos la preparaban con ácidos o levadura, porque ellos tenían que vender chicha todos los días. Entonces, tan pronto ellos dejaron la chicha, la Perseverancia se volvió una fábrica de chicha. En todas las casas empezaron a preparar chicha, porque era la bebida que más se vendía en esa época. Hasta cuando llegó Leo Cobb en el año 1886 y empezaron a construir más hacia abajo la fábrica de Bavaria. Entonces la chicha ya fue perseguida y fue prohibida en el año 48. El año 48, después del 9 de abril, fue prohibida por el ministro de Salud, Jorge Bejarano. Entonces ya pasó a ser prohibida y perseguida. Actualmente la chicha todavía es prohibida. El Código Nacional de Policía, el 1355 de 1970. Y ese nos aclara, nos dice. Ese código está en todas las medidas de policía, los medios de policía, de diferente articulado, que da desde el cierre de establecimientos donde lo estén comercializando hasta el decomiso del producto, o en otras instancias pueden es decir, ese producto lo desaparecen, lo eliminan. Esas son las sanciones, porque tampoco hay otras sanciones, porque incluso la DIAN, con el reglamento de comercio, cierra los negocios, cobra unas multas precisamente, pero entonces ellos más que todo se vinculan a estas bebidas que son de contrabando. Pero repito que esto, por ser una sustancia original típica de cierta región, entonces las sanciones es el decomiso, quitar el producto, el cierre de establecimiento y algunas multas a pequeña escala. Se encontraban con el problema de que simplemente no se podía decir a la gente no se puede emborrachar por ley, porque la gente de todas maneras necesitaba emborracharse. Y entonces para compensar la chicha se descubrió o se encontró que había algo muy interesante. Desde principios de siglo, y especialmente con los problemas internos en Europa y fundamentalmente en Alemania, un señor alemán de apellido Kopp
resuelve venirse para América, escapando de los problemas de la guerra, y finalmente viene a acabar en Bogotá. Estando en Bogotá, buscando qué actividad económica hacer, él comienza a elaborar cerveza, que era lo que él había aprendido a hacer. Sin embargo, curiosamente, la cerveza no tuvo mayor aceptación porque la gente estaba acostumbrada a tomar chicha. Tomen cerveza en vez de tomar chicha. Y efectivamente, ese es el origen de la cerveza, porque la cerveza inicialmente solamente la tomaban las clases altas. Las élites urbanas que alguna vez habían estado en Europa, allí habían conocido la cerveza, la habían degustado, y cuando vinieron acá, poco a poco encontraron que aquí también se estaba produciendo cerveza y de buena calidad. Llegaron a un acuerdo con los ministros de la época que iban a sacar una cerveza más barata para el campesino y para el obrero. Pues como es sabido, en Colombia los mayores consumidores de cerveza son los obreros y los campesinos. Entonces sacaron el famoso cabrito, que pues ya hace muchos años desapareció, pero sacaron el cabrito para reemplazar la chicha y las bebidas caseras. Desde ahí vino como la pérdida un poquito de ese significado de la chicha, porque ellos ya comenzaron a pensar diferente. Entonces ya decían, si a nosotros nos persiguen es porque es malo, ¿sí? Entonces ya comenzaron a dejarla un poquito atrás, y a raíz de esa persecución y esos arrestos que hubieron, entonces ellos comenzaron como a dejar la chicha pues atrás. Digamos, cuando yo era más pequeña, como que a uno le venden la idea de que igual eso es como trago, pero pues igual es algo que, o sea, que no alimenta y pues, o sea, sí, como que le dicen, como que la toman como algo para festejar y como para emborracharse, y de pronto no tiene como esa significancia espiritual. Pues ya después pues de pronto de trabajar más lo espiritual y la parte del rescate ancestral y de verdad para qué se hizo la chicha, pues la imagen es totalmente distinta. O sea, la chicha no hay que tomarla por tomarla, sino saber uno por qué la toma, como una autorresponsabilidad. Entonces uno decía, bueno, si yo digo que tomo chicha, a mí me dicen que soy bruto, y personalmente lo digo porque a mí me pasó. Yo cuando estudié en mi escuela rural, a mí de 11 siempre me daban maíz, maíz tostado, panelitas de maíz, o sea, el maíz en diferentes formas, y aparte de eso, de tomar nos daban chicha. La chicha original es pues la hecha de maíz, incluso en Boyacá se dice que es una chicha de 7 granos, que como ingredientes tienen el maíz, arracacha, haba, diferentes granos, hasta completar 7 productos. Entonces dicen que es la chicha de los 7 granos, que es la chicha supremamente sustanciosa, que es bastante apetecida. Es más, la gente dice que es hasta de alimento. Ya de la chicha es una de las cosas más raras que hay, porque es patrimonio cultural de Bogotá, el Festival de la Chicha. La plata la aporta la alcaldía local de Santa Fe, y la Secretaría de Gobierno nos manda una nota cuando el festival ya se va a iniciar, donde es prohibido vender chicha en el Festival de la Chicha. La religión católica también ha combatido el uso de las bebidas embriagantes, porque eso lleva a la degeneración moral, pone en peligro a la persona, pone en peligro la ética de la persona, etc.
Entonces se prohibió el consumo de la chicha, por ejemplo. Lo que hizo el campesino para poder consumir el producto sin necesidad de cometer pecado fue que se inventó la famosa totuma timaná. La totuma timaná es una totuma para tomar chicha que en el fondo se le pega una imagen de Jesucristo. Después la totuma se llena de chicha. En el momento de tomarla, el campesino sabe que va a cometer una falta, que va a emborrachar y eso es una falta, pero si lo hace por una buena causa, tiene su compensación. Como se dice corrientemente, el que reza y peca empata. En el momento de tomar, el campesino dice, hasta no verte, Jesús mío. Y por supuesto no puede volver a ver la imagen hasta tanto se ha acabado la chicha por lo espeso de la chicha. Entonces es una demostración cómo la chicha es un elemento cultural importante en el país y en la cultura colombiana. ¿Para ustedes qué es la chicha? Es una bebida típica de los indios, de Sudamérica. Hi, how are you? Hello. Well, yo creo que un arroz súper cocido con leche me parece una comida para abuelos. Hi, I am first time in South America. I never heard about chicha before, so I don't know. Hello. Hello. There are two kinds of chicha I've heard of. Well, actually, the one I know because I've tried it, and the other one I read about. So before I came to South America, I read about chicha, which is alcohol, and it's made by indigenous people in Amazon jungle. And I'm not sure if it exists, if anything like that is really there. But I really read about it. I'm positively sure. And the other chicha I know, and I tried, and I cooked myself even, was the chicha with rice and milk. Very sweet. A ver, la chicha en este momento es como más de alimento, ¿sí? Como más de degustación, de que a la gente no se le olvide que es una bebida nuestra. En el futuro lo veo como una bebida muy, muy exquisita y muy escasa por los materiales, por la materia prima que está muy escasa, muy cara. Y en el futuro va a ser eso, una bebida que la vamos a añorar mucho. A mí me parece importantísimo que recuperar ese patrimonio inmaterial nazca desde el hecho, que se recupere su historia, que se recupere su tradición, que se recupere el reconocimiento, no que no se consuma la chicha. Puede dentro de ese patrimonio empezarse a recuperar esa parte nativa, pero lo primero que el hombre debe recuperar es su memoria. Una civilización, una cultura y un pueblo que no recupere su memoria pues está destinada a cometer los mismos errores que ha venido cometiendo en el pasado. Entonces, lo primero que hay que recuperar en ese patrimonio inmaterial es la memoria, y es recuperar la memoria de los chipchas. Nuestros padres naturales se fusionan alrededor de una semilla. Es una reunión cósmica vista desde siempre. La conformación de un nuevo espíritu que nos sirve de medio de comunicación hacia nuestros padres, llegando por medio de la palabra, regada y transmitida por la chicha. El inicio, la unión, la fuerza representada en un grano. Una semilla de tradición, presente en el vacío. Es el nacimiento. Sabiduría, conocimientos.
Experiencias de una cultura. Que trascienden de generación en generación. El regalo de los abuelos a la humanidad. Facua.